Estos que rodearon a Suazo, ¿no? Estos Ayoví, Osvaldito, mencionaban otros. Ese escauteo, ¿cómo se hacía ese escauteo, Luis? ¿En base a qué? ¿En base a jugadores probados? ¿O qué jugador te dio más de lo que considerabas? ¿Cómo fue ese momento, ese armado? Acuérdate, a nosotros nos tocó, perdón que lo diga así, ¿no? Fue como una reconstrucción del club. Porque tú sabes cómo nuestro objetivo había sido buscar cambiar la historia del club y lo teníamos que reconstruir. Entonces empezamos de cero y empezamos con un departamento de inteligencia deportiva. Pero antes que estuviera el departamento de inteligencia deportiva, pues ves fútbol y veías fútbol y en su momento veías un partido. Y así fue. Vimos un partido de la selección de Panamá contra la selección de México. La vimos y ahí vimos al defensa central de Panamá que había marcado a Borghetti, lo había, como se dice, secado en el partido, y era Felipe Baloy. Entonces, es Felipe Baloy, vamos a buscar dónde está. Jugaba en el Atlético Paranaense de Brasil. Pero no solo eso, aparte del capitán. Entonces, esos pequeños detalles llaman la atención. ¿Por qué te lo digo, Santiago? Tú lo sabes, tú eres gente de fútbol. Un jugador de Panamá está jugando en un equipo brasileño y además es capitán, pues te quiere decir que hay algo más. Y le das seguimiento y sigues viendo los juegos, sigues viendo su actitud en el campo y te van llevando a eso. Lo mismo puede ser con Rochem, con Basanta. Suazo ya era un jugador más consolidado, pero que con todo y todo, aparte de verlo en los partidos, fuimos a entrevistarnos con él en persona, en un viaje express. En su momento era Miguel Herrera y yo. Pero ¿cuál era ahí, Luis? Porque la pregunta con Canales y con todos los grandes jugadores, siempre uno dice, bueno, ¿cómo? Es imposible saber que va a funcionar, ¿no? El tema de Suazo, porque también Suazo tenía una personalidad complicada, o sea, casi se les va de las manos en algunas cuestiones, o sea, ¿cómo terminaron de darse cuenta que Suazo sí podía funcionar? Primero, futbolísticamente sabías que te iba a funcionar. Después lo habíamos conocido, como te digo, platicamos con él y se subió al barco. Y después, en el día a día, pues Santiago es estar ahí, ahora sí que son como tus hijos y tienes que estar y vas viendo detalles y vas corrigiendo. Y tú sabes que hubo momentos muy complicados con Humberto y que a los 6 meses se quería ir y finalmente dijo, me quedo. Y ahí empezó lo que fue la carrera de Humberto Suazo. Y hubo momentos complicados, acuérdate que lo tuvimos que separar del plantel. Sí. Pero también eso le sirvió a él y también le sirvió al grupo, ¿no? O sea, vas también educando. Tú acabas de decir algo muy cierto. No siempre, no tienes la varita mágica que te va a funcionar todo. Pero ya que los tienes ahí, pues tienes que estar encima. Y tienes que estar cercano. Y tienes que estar corrigiendo. Y va a haber jugadores que necesitan ¿cómo le dicen? El jalón. Hay otros que necesitan el abrazo. Vas a irlos midiendo. Y así vas conociendo a los jugadores. Pero conforme los vayas conociendo, vas a irles sacando el mejor provecho. Va a haber unos que de plano van a explotar, va a haber otros que no, porque así es el fútbol, pero sí tienes que estar encima. Cuestión carácter, cuestión personalidad. Pues bueno, hablamos de Osvaldo, de Osvaldito. Osvaldito era seleccionado nacional, Ayoví era seleccionado nacional, me explico, Chupete era seleccionado nacional. Sí, esos son los casos de éxito, pero también la raza te voy a decir, Luis, y Wilson Morelo, Marlon de Jesús, ¿no? Totalmente de acuerdo, solo que aquí hay un punto bien importante, presupuesto. Nosotros no teníamos presupuesto, nosotros llegaba el equipo lo que nos alcanzaba en el presupuesto, lo que teníamos, Luis Miguel, tienes este presupuesto y lo que se adapta a ese presupuesto, acuérdate y te lo digo así. En su momento llegó Estefan Medina, sí, Edwin Cardona y Alex Mejía en un paquete de 3. En paquete, así se pagó una cantidad muy, para lo que pagan hoy, ridícula por 3 jugadores, güey. Y así era lo que te alcanzaba. Y sí, y fue a prueba y error. Vino Rodallega, Hugo. Y aquí no funcionó. Nada. Y acabó jugando años en Inglaterra. No anduvo bien. ¿Pero por qué no funcionó? ¿Qué pasó con Hugo? Porque venía de promesa colombiana, casi que el nuevo de esa generación joven después de Valderrama. ¿Qué pasó con Rodallega? La neta. ¿Qué pasó? Mira, yo creo que hubo muchas cosas. Primero, era muy chavo. Ajá. 2,
tú sabes que en Monterrey la presión es totalmente distinta, porque acuérdate, fíjate la historia de Hugo, llega su primer torneo, su primer año, no me acuerdo si fue un torneo de un año, no anduvo al 100, lo prestamos al Atlas, regresó, también le costó, fue a Necaxa, y en Necaxa muy bien, y de ahí se fue a Inglaterra. O sea, el entorno, no sé si el entorno, después no sé la gente que lo pudo, con quién se rodeó, o sea, son N factores. Pero a ver, también tuvimos a Albert Ellis, sí, que era la joya de Honduras, y lo trajimos, y él estaba cuando lo compramos, estaba jugando los Juegos Olímpicos en Brasil. Es más, no se me va a olvidar cuando lo compramos, porque el día que cerré la operación fue el día que me dijeron que era mi último torneo en el club. O sea, el día que llegó mi jefe a decirme que cómo íbamos en la operación de Albert Ellis, y yo le dije, va bien, solo que es de paciencia, porque nosotros estamos aquí en Monterrey, él está jugando los Juegos Olímpicos en Brasil, y su equipo, los directivos, están en Honduras. De que se va a cerrar la operación, es cuestión de días. Y bueno, y ahí me dio la noticia que era mi último torneo. Pero Albert Ellis llegó, y ¿qué pasó? También le costó, o por lo mismo la exigencia que tenemos de, ¿qué se puede decir? A lo mejor falta de paciencia un poquito. Se fue al Houston Dynamo, se vendió al Houston Dynamo, y de ahí se fue a Portugal, ahorita está en Francia. Entonces, pero retomando lo que tú me dices, es muy difícil comparar, porque en esa época de nosotros no tenemos los presupuestos de hoy. Entonces, así vino como dices, Marlon de Jesús y Marlon y Wilson Morelo. Pero Wilson Morelo, tú eres fanático de la Libertadores y de la Sudamericana. Wilson Morelo se fue de estar con nosotros y fue goleador de la Sudamericana. Sí, sí. O sea, dices, cuando vino Val Bayano vino porque Suazo se fue a Zaragoza. España, a Zaragoza, y Val Bayano acababa en diciembre de ser el tercer goleador de Brasil. Puta, tú lo dijiste al inicio, ojalá todos los que lleguen te funcione, ¿no? Pero, a ver, Val Bayano llegó prestado. ¿Sí me explico? Entonces era a lo que podíamos, negociaciones, y siempre crees que van a funcionar. Unas te funcionan, otras no. A ver, cuando llegó Felipe Baloy decían, ¿cómo? Un panameño. Y ve lo que fue Felipe Baloy. Entonces, es distinto, es diferente. Por eso a mí, cuando me preguntan de ahorita, es difícil, porque hoy cuentas con otros recursos. Cuentas con un, se podría decir, un presupuesto abierto, una chequera abierta, lo que no había en nuestro tiempo. A nosotros no vino Ener Valencia de Ecuador, no vino porque no pudimos poner $500,000 más. Y a mí me habló el presidente del equipo de Ener, oye, Luis Miguel, estaba jugando la selección de Ecuador en Nueva York. Luis Miguel, si tienes $500,000, se va contigo. Me gustaría que se fuera contigo. Yo hablé, tengo $500,000, no hay. Se fue a Pachuca y a los 6 meses lo vendieron en 18 millones a Inglaterra.